Es donde nosotros observamos el ojo del paciente. El paciente no tiene ninguna intervención en cuanto a que nos dé ninguna respuesta. Por eso es técnica totalmente objetiva que permite determinar el estado refractivo ocular por medio de la neutralización del reflejo retinoscópico. Generalmente se habla de sombras cuando se hace la retinoscopía, que si las sombras son con o las sombras son contra. Pero lo que estamos observando nosotros, o lo que vamos a observar, son los reflejos de la retina cuando incide una luz, cómo sale ese reflejo de la retina a través de la pupila. Y eso es lo que vamos a neutralizar. Entonces, se basa en que tenemos, aquí tenemos nuestro ojo, también. Entonces, los rayos de luz con la retinoscopía, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos una fuente luminosa que entre a través de la pupila, va a entrar aquí a través de la pupila, pero hagamos de cuenta que todo esto es pupila. Entonces, entra acá, y debe formar su foco en la retina. Es un ojo emétrico. Entonces, ¿qué sucede? Mediante los movimientos de esta luz, si nosotros movemos el punto donde estamos observando la luz y donde entra la luz, si nosotros lo movemos en cualquier sentido y el paciente es emétrico, si nosotros movemos para acá, esto no se va a mover. Si movemos para acá, no se mueve el punto de fijación. Entonces está neutralizado. Cuando está neutralizado, entonces no hay ningún movimiento del reflejo. No vamos a observar que se mueva para ninguna parte. Ahora, cuando el paciente es hipermetropénico, entonces los rayos de luz vienen acá, se van a formar detrás de la retina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo muevo la luz en este sentido, ¿qué sucede? Que al mover, si yo muevo la luz para acá, esto se me va a desplazar en el mismo sentido. O sea, si yo muevo para acá, la imagen o el reflejo con el que sale la imagen se me va a mover exactamente en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces hablamos de sombras con. Entonces, cuando observamos que hay sombras en el mismo sentido, quiere decir que el foco está detrás de la retina. Sombras con, así se determina. Sombras con o el reflejo con, pero todos los autores sombras con. O sea, que tiene el mismo sentido. Con. Con. O sombras directas. Con o directas. ¿Qué quiere decir? Que si yo muevo la luz hacia arriba, el reflejo se va a mover hacia arriba. Si yo muevo la luz en el lateral hacia la parte nasal, el reflejo se va a mover a la parte nasal. Aquí está la luz, aquí está el reflejo. Si son con, es que yo muevo la luz y se mueve el reflejo. Yo lo muevo al otro lado y se mueve el reflejo. Yo lo muevo hacia arriba y se mueven hacia arriba. Yo lo muevo hacia abajo y se mueve hacia abajo. O sea, se mueven en el mismo sentido que tiene el movimiento de la luz. En el mismo sentido. Entonces se denominan sombras con. Característico de que el foco está detrás de la retina. O sea, que el paciente es hipermétrope. Detrás de la retina es hipermétrope. Es hipermétrope. Ahora, está el otro movimiento, que es cuando viene aquí el paciente, vienen los rayos de luz, viene aquí el rayo de luz y se nos forma antes de la retina. Entonces, como es miope, entonces, ¿qué sucede? Si yo muevo hacia arriba, el objeto, lo que se forma aquí, se va a venir hacia abajo.
Sí, y si yo muevo hacia abajo, se va a ir hacia arriba. Entonces son sombras contrarias al movimiento de la luz que yo hago. Entonces es cuando observamos que si nosotros movemos horizontalmente, si yo muevo la luz para acá, la sombra se mueve para acá. O sea, hace esto la sombra. Ok, en el miópico es contraria la luz con el reflejo. El reflejo. miópico es contrario. Entonces, ¿cómo se llaman esas sombras contra? Sombras contra, correcto. Son sombras contra. ¿Y serían indirectas? Indirectas, contra o indirectas, correcto. Sombras contra. Igual, en vertical, sombras contra. Cuando observamos esto, el paciente necesita poder negativo, o para neutralizarlo necesita poder negativo. Si observamos esto, necesitamos neutralizarlo con lente positivo. ¿Por qué? Porque los lentes negativos nos mueven la imagen en sentido directo y los lentes positivos nos mueven la imagen en sentido contrario. Como bien lo vimos y bien lo hicimos, y ustedes se acuerdan muy bien, cuando lo hicimos en óptica. Ahorita lo vamos a ver con la caja de pruebas. Ahorita por la tarde con la caja de pruebas, ustedes van a ver que si toman un lente positivo y yo miro la imagen se me mueve así. Entonces, como se me mueve así, si yo tengo una imagen que se me mueve con y le pongo un lente que me la mueva contra, va a llegar un momento en que no hay movimiento de la imagen, que es cuando lo llevé a este punto. ¿Ese punto cuál es? El del entrópico, correcto. O sea, ese los punto lentes neutral. negativos muestran la imagen. Los lentes negativos observamos que la imagen se mueve en sentido contra. Como directo, o sea, ahí no hay. Modo directo. Se mueve la luz con el reflejo. El lente negativo mueve las sombras en sentido contra. Entonces, cuando nosotros en retinoscopía observamos que hay movimientos contra, tenemos que utilizar un lente negativo que nos mueve el objeto contra para que neutralice ese movimiento contra. Cuando nosotros neutralizamos que no observamos movimiento, es cuando el foco coincide con la retina. Entonces tenemos el valor. Pero cuando hace esto que me confusa, usted dice que baja. La luz se mueve con el reflejo, exacto. Mueve para arriba, mueve hacia arriba. Correcto. Eso es sentido contra. En sentido contra. En el ojo. Igual, si usted no mueve para acá, va para acá. Va para acá. Entonces, y el otro es, si mueve para arriba, va para abajo. Exacto. Eso es sentido contra. Doctor, o sea que una persona miope lo neutralizamos con un lente positivo. No, una persona miope lo neutralizamos con un lente negativo. Sí, porque es una corrección porque positiva. el miope que vamos a observar, vamos a observar movimiento de sombras de manera contra. ¿Por qué? Porque se está formando. O sea, siempre vamos con la regla. Ojo con problemas de hipermetropía lo neutralizamos. Estamos empezando con lo básico. Ajá, sí, con no, lo básico. no, Sí, no podemos decir que todo movimiento contra va a ser miope, porque tenemos que compensar una distancia, es el RL, pero eso es el segundo paso. Aquí lo importante es que identifiquemos. Cuando observamos sombras contrarias, tenemos que utilizar un lente negativo. Perdón, sombras contrarias tenemos que utilizar un lente negativo. ¿Por qué? Porque el lente negativo nos mueve los objetos en sentido contra. Si yo tengo un lente negativo y yo no muevo, la imagen se va a mover en el mismo sentido. Si yo tengo un ojo y yo lo muevo en sentido contrario, es un ojo que su foco está antes de la retina. Si no hablemos de miope o hipermetropía, no, o sea, lo que hace antes de la retina. Ok, cuando dice que la mueve después de la retina, se mueve igual el lente positivo, que El va a lente poner, positivo va a hacer que la nos mueve baje. contra, correcto. Ajá, vamos. Si yo tengo un lente positivo y yo lo muevo, la imagen se me va a mover en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un foco detrás de la retina, estoy observando las sombras en el mismo sentido. Entonces, tengo que utilizar un lente positivo que me las mueva en sentido contrario para poder neutralizar y llevarlos a este punto. Entonces, esa es la base de la retinoscopía. Llevar el ojo a que esté en este punto. Cuando está en este punto se dice que las sombras están neutralizadas. O
sea que no hay ningún movimiento, ni vertical ni horizontal. Como no hay movimiento, quiere decir que ya los focos conjugados del ojo con los focos conjugados del examinador están coincidentes. Entonces es cuando neutralizamos. Cuando hemos logrado neutralizar, nosotros observamos con qué lente hemos neutralizado y ese lente es la metropía que tiene el paciente. Sí, si nosotros no necesitamos ningún lente para neutralizar, quiere decir que el paciente es hemétrope en esta etapa del conocimiento de la retinoscopía. En la realidad no es así, porque tenemos que compensar también lo que es la distancia a la que nosotros nos colocamos. Porque para que esto se forme, aquí necesitamos que los rayos vengan del infinito. Y nuestra fuente de luz no está en el infinito, No está. está en nuestra mano. Entonces nosotros necesitamos compensar esa distancia. ¿Cómo lo compensamos? Lo compensamos con un lente positivo que se llama el retinoscopical lens o el lente retinoscópico, que equivale al inverso de la distancia a la que estamos trabajando. Generalmente se trabaja a 50 centímetros. A 50 centímetros, el inverso nos va a dar un lente de 2 dioptrías. Es lo que necesitamos, un lente de 2 dioptrías, entonces ese lo compensamos. Entonces, para nuestra retinoscopía, siempre a esa distancia de 50 centímetros empezamos con un lente de más 2. Ese lente de más 2, ¿qué va a hacer? Nos va a compensar la distancia con la que nosotros tenemos. Entonces, ahí ya tenemos un factor clave, que es el retinoscopical lens, que o bien lo utilizamos o bien lo calculamos sin utilizarlo. Pero vamos a empezar lo que vamos a hacer utilizando el retinoscopical lens, el lente de más 2. Entonces nosotros colocamos el lente de más 2 y observamos cómo están las sombras. Pero bueno, eso va a ser cuando ya empecemos a hacer la retinoscopía. Ahorita lo importante es manejar este concepto. ¿Qué es lo que buscamos con la retinoscopía? Que la imagen se nos forme aquí, que quede hemétrope. ¿Y mediante qué? Mediante la neutralización de las sombras o neutralización de los reflejos. Para eso nos ayudamos de los lentes positivos y de los lentes negativos. Que la imagen quede en qué, digo, doctor. Que la imagen quede en la retina. Ah, ok. Y cuando hay astigmatismo, Primero entendamos esto. ¿Sí? Después nos vamos a ir despacito, correcto. Okay. ¿Qué aparatos utilizamos para hacer la retinoscopía? Lógicamente, lo primero, un retinoscopio. Necesitamos una caja de prueba o una serie de lentes positivos y lentes negativos que están, pues, se encuentran en la caja de pruebas o se encuentran en los triales retinoscópicos o en los lentes retinoscópicos. Hay unas tabletas que traen diferentes lentes que se trabajan más fácil con esa tabla retinoscópica que con los lentes de caja de prueba. O si tenemos la caja de prueba, pues necesitamos una montura de prueba donde sostener los lentes, o si ya tenemos pericia, los sostenemos en la mano. O sea, llega un momento en que uno puede manejar 3 lentes en la mano y los va haciendo. Bueno, ahorita ya casi nadie hace eso por el autorrefractómetro. Sí. ¿Sí? Pero en las brigadas y todo donde no hay autorrefractómetro, entonces sí, ya quiere uno pericia al hacer la retinoscopía o la tabla retinoscópica. Y el foróptero. Entonces, vamos a ver qué es el retinoscopio. Aquí tenemos el retinoscopio, viene al igual que los tamboscopios, o sea, tiene su mano, tiene su cabeza, y esta es la cabeza del retinoscopio. Es muy importante tener en cuenta que siempre vamos hablando con el retinoscopio, esta porción de aquí que esté abajo y que no esté hacia arriba. ¿Por qué?
Porque si lo tenemos hacia arriba, nos crea un espejo cóncavo. Al crear un espejo cóncavo, entonces la luz va a llegar convergente. Al llegar la luz convergente, nos cambia completamente la dirección de la sombra. Entonces siempre vamos a trabajar con esto tiene que estar abajo, donde se nos crea un espejo plano. El espejo plano va a hacer que la luz salga de manera divergente. Entonces se cumple esta función. ¿Sí? Que las sombras con necesitan lente positivo y que las sombras contra para neutralizar necesitan lente negativo. El retinoscopio, al igual, pues viene conectado al mango. Viene conectado al mango, entonces siempre fijémonos que esto no esté acá, sino que esté abajo. Esto es un retinoscopio de banda. Había retinoscopios de punto que solo tenían el espejo plano, que no tenían los dos espejos. Ya eso está en desuso. Pero la técnica retinoscópica sigue siendo la misma. El banda nos facilita mucho más la observación de cómo se van a mover los reflejos. Este igual también tiene para regular la intensidad de luz con la que queremos que llegue al paciente, y tenemos la ventaja que podemos regular aquí la intensidad de la banda y podemos girar. O sea, con este regulamos la intensidad de la banda que da el retinoscopio, y con este podemos regular la dirección de la banda. Sí, la dirección puede ser vertical, aquí podemos rotarlo para que sea horizontal. No sé si, como este no tiene, permítanme ese. Aquí lo encendemos. Encendemos, aquí se puede observar, espero que puedan observar. Si ven, eso es lo que refleja el retinoscopio, esa luz. Entonces la banda, aquí con esta ruedita de acá, nosotros podemos darle vuelta. Si ven, ahí tenemos una banda vertical, aquí tenemos una banda horizontal. Entonces, para eso es esta ruedita de aquí. Y la banda para el... Sí, aquí está vertical, aquí está horizontal. Y están pues todas las posiciones oblicuas, o sea, las podemos girar los 360 grados dependiendo del eje del astigmatismo que tenga el paciente. Se prende y se apaga igual. Aquí lo podemos hacer más intenso o menos intenso. Ahí está más tenue, ahí está en su total intensidad. Este no tiene los filtros que tiene este, que tiene el Wedge Allen. Por eso les digo que el Wedge Allen es mucho más fino, o sea, obtenemos mejores resultados con un mejor aparato. Pero entonces, si vieron la banda de luz, eso es la banda del retinoscopio. El aparato que es el retinoscopio. Muy bien. Ahora nos dice que necesitamos también una caja de pruebas. Entonces, por favor, que ustedes la caja de pruebas que muy amablemente nos facilitó Melissa. Melissa, mi Dolores. Hay diversidad de cajas de pruebas, hay diversidad de marcas de cajas de pruebas, pero básicamente la caja de pruebas tiene que tener lentes positivos y lentes negativos. Los lentes positivos en todas las cajas de pruebas están de colores diferentes al rojo. O sea, ¿De qué? hay unos que en colores diferentes al rojo. Hay unos que los traen verdes, hay otros que los traen azules, otros que los traen negros. Bueno, plateados los que son de acero, pues, los anillos son de acero. Y el negro, o sea, estas son las esferas positivas que nos indica el color, nos indica que es positivo. Generalmente va
de 0.25, hay unas de 0.12 que traen 0.12, 0.25, 0.50, 0.75 hasta 20 dioptrías. En este caso las cajas grandes. Hay cajas más pequeñas que también sirven, que traen hasta 10 dioptrías. Entonces, trae los lentes positivos, trae aquí los lentes negativos en la misma denominación que los lentes positivos. Esto trae una clave para abrirlo. No. Vaya a verlo. Pero sí está trabajando. Todas son cero. Porque sí traen clave, o sea, sí traen clave. ¿Cómo no? Aquel día lo hizo solo así. Probablemente la clave está Sí, puesta. yo creo que se lo movieron. No, es que solo tiene que apretar ahí. Pero poniendo la clave. La clave no tiene clave, no, depende, porque a veces llegan manos que no deben tocar y tocan. Entonces, todos son plateados. Pero hay uno que tiene un colorcito como rojo y otro. No, correcto, los rojos, ustedes lo observan aquí. No sé si alcanzan a observarla. Entonces, vienen, de este lado vienen los rojos, que son los negativos, y aquí vienen los, en este caso, son los negros, que vienen positivos. Ahora, en esta caja, como no es de plástico como aquella, entonces, todo lente viene con una manijita, digámoslo así, donde está marcado el poder del lente y el signo del lente. Este es un -20, creo. Sí, -20. Ahora, importante, la caja de pruebas, los lentes siempre se manejan de la manija. Nunca se manejan del centro del lente, porque si agarramos el lente aquí, queda toda la grasa en nuestras huellas digitales y entonces el lente no queda nítido, o sea, empieza a dañarse. Entonces siempre se trabaja de la manija. Entonces la caja trae eso. La caja también trae cilindros. Aquí son cilindros positivos que nunca se usan. Ya hay cajas modernas que ya no traen los cilindros positivos, porque uno nunca los usa absolutamente para nada. ¿Y por qué no? Uno ve todas las cajas de pruebas, digamos, mis cajas viejas, uno ve y estos están nítidos, ¿sí? Porque nunca se han usado. Y traen los cilindros negativos, que eso sí se usa, los cilindros negativos sí se usan. Aparte de eso, las cajas traen una serie. Bueno, aquí traen los prismas. Entonces vienen los prismas que vienen igual. Rojo, verde. No, el prisma no viene rojo. El prisma viene acá y trae una línea marcada que es donde marca la base del prisma. Entonces, ¿se acuerdan el sábado pasado que se ponían los prismas? Entonces, eso no viene ni positivo ni negativo. Ahora no vienen rojo verde, sino vienen así, correcto. Los filtros. Entonces, estos son los prismas que en la mayoría de las cajas de pruebas tampoco se usan nunca. Trae, digamos, esta caja trae un aparato totalmente, o sea, complicadísimo de usar, que es el cilindro cruzado. Es espectacular, o sea, sirve de maravilla. Pero al aire es bien difícil de usar. También en la mayoría de las cajas, los que saben para qué no lo usan y los que no saben para qué es mucho menos. Y si lo usan, ténganle miedo. Más que todo para que el doctor es para afinar, esto es para afinar tanto la esfera como el cilindro. Es el último paso que hacemos en un examen completo, el cilindro cruzado. Pero así al aire es bien difícil de controlar. Esto lo hacemos en el fronte. Bueno, además, entonces aquí encontramos lo que son los cilindros. Otros traen los cilindros arriba, pero hay que revisar pues dónde están. Y trae una serie de lentes accesorios. Entonces, lentes accesorios, vamos a ver esta que traen, pues no todas traen exactamente lo mismo. Pero estas traen
o lentes auxiliares. Esta trae este lente que es el agujero estenopeico. No sé si ese es alcanzan a pequeñito. observar que tiene un agujerito, bueno, es el agujero estenopeico. Creo que no tengo que repetirles para qué se usa. Ok. Tiene también, este trae otro agujero estenopeico. Trae dos agujeros estenopeicos para trabajar ojo derecho, ojo izquierdo, me imagino. Pero con uno es suficiente. Ese es el primo. Nos trae también este lente, que no es de adorno para que se vea bonito, no. Esto se llama una varilla de Maddox. Cuando veamos visión binocular, vamos a ver para qué se usa. La mayoría de las cajas de pruebas lo mantiene intacto. Tampoco no lo Sí, son. intacto. Si vemos las del hospital, todas acabadas, todo eso, la varilla de Maddox está intacta. Sí. Pero esto es para determinar la binocularidad del paciente y para medir forias y medir tropias. Aquí tiene un oclusor. El oclusor que ya no tiene agujero, es pues para tapar la imagen del ojo que no es. Tiene otra, esto es una varilla de Maddox con color rojo. ¿Para qué el color rojo? Para que rompa mucho más la fusión y que el paciente pueda distinguir el rojo de la varilla blanca. Ya el otro año vamos a ver cómo se usa. Aquí tenemos un filtro rojo. Ya ven, para todas las pruebas que se hacen con filtro rojo. Todo esto está enfocado es en la visión binocular, en la evaluación de la visión binocular. Los reflejos. Tenemos un filtro verde que se complementa con el rojo y se utiliza también para evaluar visión binocular. ¿Qué más nos aparece aquí? A ver. Aquí tenemos otro oclusor. También se puede usar, aunque en daltonismo el filtro rojo-verde no nos ayuda mucho. Para eso usamos las cartillas de Ichihara o usamos otro tipo de pruebas. Bienvenida. Tenemos también esto que es la hendidura estenopeica, que nos ayuda en el astigmatismo. Esta sí, ni yo la uso. Es totalmente de adorno. ¿Pero por qué las ponen dos personas de la Ahí sí. Aquí tenemos un cilindro cruzado también, que no veo qué sentido tiene tener este cilindro cruzado sin el mango que dé vuelta. Pero también nos puede servir para afinar, es un cilindro de 0.25. Aquí tenemos otra hendidura estenopeica. Aquí tenemos una cuadrícula, o sea, esto trae una cruz que nos sirve para tomar la distancia pupilar. Yo les ofrecí que le iba a traer el pupilómetro y se me olvidó. Bueno, entonces aquí con la cruz podemos nosotros ubicar exactamente, centrar los reflejos de Hirschberg y tomamos la distancia pupilar que tiene el paciente. Aquí este lente no sé exactamente qué, debe ser un polarizado. Sí, debe ser un polarizado también para evaluación de visión binocular. Y por último, pues debe ser el otro polarizado. Correcto. Ahí está con la orientación de dónde está el polarizado. Y básicamente todas las cajas de pruebas pues traen esos lentes accesorios. Otras traen el prisma de Bertolini, o sea, todas traen diferentes tipos de lentes, pero lo básico es que traiga el agujero estenopeico, que traiga el filtro rojo, el filtro verde, la varilla de Maddox clara, la varilla de Maddox blanca, la varilla de Maddox roja. Hay algunas que traen varilla de Maddox también verde. Eso se utiliza para
visión binocular. Entonces, eso es lo que trae la caja de pruebas que nos va a servir para hacer nuestra retinoscopía. Ahora bien, toda caja de pruebas tiene que estar acompañada de una montura de pruebas, porque si no, no tenemos dónde sostener los lentes. Entonces, la montura de pruebas, hay más sofisticadas, hay más sencillas, hay todo tipo de montura de pruebas. Exacto. Esta es lo más simple, la montura más simple que hay, la más incómoda de manejar también. ¿Cuál es la mejor? No, hay unas, Marco tiene una montura metálica Sí, muy buena, la otra. que sí no mide distancia. Pero pesa pupilar. más. Sí, pero es que esta estamos amarrados a que esta es para un paciente con distancia pupilar 64. Y no Ah, y es la que podemos- tiene para regular, ¿verdad? La correcto, otra aquí sí no tiene podemos para... regular nosotros, no Sí, podemos ¿cierto? regular la distancia pupilar, no podemos regular el ángulo pantoscópico. El ángulo pantoscópico es el que forma la patilla con la montura, que debe coincidir con el ángulo pantoscópico del paciente. Entonces, podemos nosotros, con aquella que les digo, podemos regular que la pata sea más baja o disminuir el ángulo pantoscópico o aumentar el ángulo pantoscópico. En esta no podemos trabajar la distancia nasopupilar, ¿sí? Porque no tenemos cómo cambiarlo. O sea, entonces nos limita mucho. Pero Pero como tengo sirve la- para efectos, La traje. sí, pero ustedes que la conocen, pero no la conocen, entonces esta que tenemos acá. Si ven, esta contra esta que tenemos acá. Las dos nos sirven, pero aquella es mucho más amplia. Podemos regular, aquí tenemos firme que todo el mundo tiene que tener la misma distancia entre la oreja y la nariz. Sí, y no es así, todos Más que somos todo para los diferentes. varones. Entonces aquí no se puede regular. En esta sí, mediante este tornito podemos ampliar la patilla o disminuir la patilla. Entonces, esta es mucho más versátil. Podemos mover también el puente de la nariz. Esta, mediante este botoncito de allá arriba, podemos subir o podemos bajar, porque no todos tenemos exactamente la misma dimensión. Pero esta nos sirve ¿para qué? Para sostener los lentes. Entonces, aquí vamos introduciendo los lentes. Yo traía una igual, pero esta es para más grandotes, para 66. Esta es para 66. Ok. Entonces, ese es el otro elemento que necesitamos para hacer retinoscopía. Muy bien. Y por último tenemos el forópter, que el forópter ya pues va colocado en un brazo, va en la unidad, y es el que más nos sirve y con el que podemos hacer una retinoscopía de manera mucho más exacta. Entonces, el forópter es este aparato. Todo lo que está aquí, todo lo que está en la caja de pruebas, lo tenemos acá. O sea, aquí tiene básicamente los mismos lentes que tenemos en la caja de pruebas, con unos lentes adicionales. Entonces, tenemos en las partes del forópter. Aquí tenemos, bueno, los prisioneros. Este es el prisionero, que aquí viene el brazo. Aquí, perdón, este es el prisionero, aquí queda sujeto al brazo. Y aquí tenemos para regular el nivel, porque el forópter debe estar nivelado con la cara del paciente. Entonces, el nivel nos marca que esté paralelo al piso. Aquí tenemos la ruedita que nos marca que el forópter esté nivelado. Entonces, tenemos que, para hacer la retinoscopía, primero tenemos que controlar que el forópter esté completamente nivelado. Segundo que tenemos que hacer es colocarle al forópter, igual que en la caja de pruebas en la montura, la distancia nasopupilar del paciente. Entonces, eso lo regulamos aquí. ¿Sí? Con este, nosotros podemos cerrarlo y abrirlo. Estas palanquitas vamos a trabajar de cerca, la palanquita va para acá, entonces el forópter gira. Si no, si vamos a trabajar de lejos, para acá y el forópter se abre. Ahora después pueden ustedes cacharrearlo. Les digo, este ya está en desuso.
porque se le partió una parte aquí del brazo izquierdo. Ok. Tenemos las esferas. Las esferas entonces se manejan con esta rueda. Con esta rueda. Si nosotros giramos hacia arriba, vienen las esferas negativas, y si giramos hacia abajo, vienen las esferas positivas. Entonces, cuando nosotros hacemos retinoscopía, con una mano tenemos el retinoscopio y con la otra mano manejamos el foróptero. O sea que es una Manejamos combinación de los lentes. dos. La retinoscopía con ese. No, el retinoscopio, lógico. Para hacer retinoscopía necesitamos el aparato, el retinoscopio, y o la caja de pruebas. Entonces son el tres foróptero. diferentes. Pero Correcto. siempre tienen la misma función, ¿verdad? Siempre la misma función, siempre vamos a buscar las sombras que sean contra o que estén neutralizadas. Y si no, pues las neutralizamos. Entonces, siguiendo con el foróptero, tiene aquí en esta rueda grande positivas, negativas. Aquí con esta manejamos el cilindro, manejamos los cilindros. Hay forópteros con cilindros negativos, hay forópteros mucho más viejos que traen cilindros positivos, eso ya casi están en desuso. Casi todos traen ese cilindro negativo. Entonces, aquí tenemos los cilindros, con esta manejamos el eje del cilindro, el eje que tiene el cilindro. Y además tenemos aquí los lentes accesorios. Con esta rueda tenemos aquí la varilla de Maddox vertical. Aquí sí nos especifica si es vertical o es horizontal. Aquí la misma varilla de Maddox, pero nosotros tenemos que cuadrarla vertical o horizontal. Aquí se mueve eso. Tenemos varilla de Maddox horizontal, varilla de Maddox vertical. Tenemos el retinoscopical lens, el RL, que es un lente, dependiendo de los forópteros, o de +2 para trabajar a 50 centímetros, o de +1,50 para trabajar a 66 centímetros, dependiendo del largo del brazo que tenga el paciente. Tenemos un oclusor, tenemos un +12, tenemos el pinhole, el agujero estenopeico, y tenemos prismas, tenemos 6 prismas positivos. Y bueno, allá cuando estemos en la práctica, ya vamos a ver exactamente para qué es cada uno. Tenemos además estos utensilios, que en la mayoría de los forópteros permanecen nuevos. ¿Sí? Porque no, esto no es para jugar, ni por adorno bonito, ni nada de eso. Tenemos este que cuando se coloca acá, estamos trabajando con el cilindro cruzado. O sea, este aparatico, este de aquí, este que gira así, es exactamente lo mismo que este. Es lo mismo que este. Y aquí tenemos los prismas de Ridley. Aquí, estos son una serie de prismas que nos van a indicar las mediciones de las forias, las mediciones de las tropias. Y cuando veamos visión binocular, entonces vamos a ver cómo se hace un examen con estos tres. Ok. Entonces, básicamente, eso es lo que es el foróptero. Muy bien. Y tenemos también, pues, ya el foróptero automatizado, donde de una vez, pues, mediante los controles, nosotros colocamos los lentes, pero tiene exactamente lo mismo que tiene aquel. Muy bien. Entonces, hay dos tipos básicos de retinoscopía. Tenemos la retinoscopía estática y la retinoscopía dinámica. Entonces, vamos a hablar primero de cómo se hace una retinoscopía estática. Entonces, ajustamos el foróptero con la montura de pruebas a la distancia pupilar del paciente en visión lejana. Lógicamente, el paciente entonces va a estar observando en visión lejana. Igual, paciente cómodamente sentado, ya lo tenemos cómodo. El examinador también cómodamente en situación cómoda. La mayoría de las veces lo hace uno parado. Yo siempre trabajo sentado. Y entonces el paciente, le pedimos al paciente que fije un punto al infinito en posición primaria de mirada. Entonces, ¿se acuerdan? Posición primaria, mirando allá, mirando al frente, ¿correcto? Y el ortotipo a la misma altura de los ojos del paciente. Muy bien.
Entonces, el examinador debe estar situado a una distancia de 50 centímetros y ubicado a no más de 5 grados del eje visual del paciente, tanto en dirección horizontal como en dirección vertical. Entonces, el paciente está ubicado acá, nosotros nos ubicamos acá, pero no nos ubicamos de frente al paciente. ¿Por qué? Porque si nos ubicamos de frente al paciente, el paciente no va a poder fijar el ototipo que le tenemos en visión lejana. Entonces va a estar fijando al aparato y no queremos eso, porque estamos haciendo una retinoscopía estática. Y ahí, entonces, vamos a empezar con el ojo derecho. Entonces, tomamos con nuestra mano derecha, para examinar el ojo derecho del paciente. Entonces, lo tomamos con la mano derecha, igual, lo tomamos acá, y el dedo, no como en el oftalmoscopio, que ya lo teníamos aquí para pasar los lentes, lo tomamos aquí ¿para qué? Para cambiar la dirección de la banda. Entonces, con el dedo índice cambiamos la dirección de la banda y tomamos el aparato de esta manera. Encendemos el aparato, y ubicamos nuestra banda de manera vertical. Que la banda quede vertical. Siempre vamos a observar primero los movimientos horizontales y después los verticales. ¿Qué se puede hacer al contrario? Se puede hacer al contrario, pero es mejor que lo volvamos una norma para siempre hacerlo vertical. Entonces, primero los horizontales. Entonces, para examinar los horizontales tenemos que tener nuestra banda en posición vertical. Sí, en posición vertical para que ella se mueva horizontal. Ok. Entonces, siempre mano derecha, ojo derecho, para examinar el ojo derecho del paciente. Aquí no es tanto por la proximidad del paciente como en la oftalmoscopía, porque no vamos a estar próximos al paciente, entonces no vamos a estar besando. Pero sí, ¿por qué? Porque si lo hacemos el ojo derecho con nuestro ojo izquierdo, entonces ponemos nuestra carota enfrente del paciente. Entonces el paciente ya no va a poder ver el punto de fijación. Entonces cuando vemos que de pronto se nos cambian las sombras inmediatamente, es porque el paciente ya no está mirando allá, sino que nos está mirando a nosotros. Entonces cambia completamente el examen que estamos haciendo. Ok. Entonces ya en esa posición vamos siempre a empezar por el ojo derecho y vamos a ver si existe algún tipo de defecto, o sea, esférico o esferocilíndrico. Yo no reviso si es cilíndrico o es esférico, ¿no? Yo me voy de una vez a neutralizar el meridiano horizontal. Entonces, lógicamente, si estoy trabajando con el RL, entonces le incorporo, antes de examinar sombras, le incorporo ese lente de +2 o de +1,50, +2 por lo que estamos aquí a 50 centímetros, lo incorporo de una vez. Y entonces hago mi movimiento. Si tengo la banda vertical, tengo que hacer un movimiento horizontal. Entonces muevo el aparato, estoy aquí, no sé si me alcanzan a ver todo. Estoy aquí, entonces el aparato tiene este movimiento. Giro mi muñeca aquí, giro mi muñeca así, para que la banda vertical se me mueva en sentido horizontal. Y observo cuál es el movimiento de las sombras. Si no observo movimiento, quiere decir que el paciente es emétrope, porque no hay movimiento. Si observo que yo muevo aquí y la banda se me va así, quiere decir que hay un movimiento contrario o indirecto. Entonces quiere decir que el punto se está formando antes de la retina. Entonces es un paciente que ese meridiano es miope. Ese meridiano. Ahorita estoy trabajando solo el meridiano. Ahí lo que entendí, dijo que cuando la banda vertical. La banda vertical yo muevo horizontal. Ajá, con la banda vertical. Exacto, con la banda vertical yo muevo horizontal. Entonces, ahí miremos solo el eje.
No, ahí estamos viendo solo el movimiento horizontal. Pero, o sea, cuando está Ahora arriba, vamos a determinar después. Sí. O sea, tenemos aquí la pupila. Y aquí tenemos, vamos a tener tres pupilas. Son las tres posibilidades que se pueden presentar. Entonces, nosotros tenemos una banda aquí. No. Esta es la banda vertical que nosotros presentamos. Y vamos a tener un reflejo. Entonces aquí tenemos la banda que presentamos, aquí la banda que presentamos. Entonces vamos a obtener un reflejo. Aquí está el reflejo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros movemos la banda, la tenemos que mover en sentido horizontal. Bien para acá o bien para acá. Si yo muevo la banda en este sentido y la banda se me queda aquí, o sea, esto es lo que muevo y esto se queda en el centro, que realmente se ilumina toda la pupila. Quiere decir que el paciente es emétrope, o sea, que no tiene ningún defecto. Ok, ya está neutralizado con el lente, con el retinoscópica lens. Acordémonos que ya tenemos un paciente que tiene un lente de más 2 para compensar la distancia a la que nosotros estamos haciendo la prueba. Nos puede suceder también, entonces yo muevo la banda para acá, pero el reflejo. Venga, y ese lente, si ponemos un lente más 2 para compensar, y aunque el paciente tenga algún déficit de refracción, igual. No, el lente solo nos va a compensar la distancia a la que nosotros trabajamos. No nos va a compensar ninguna distancia del paciente. Muchas veces sucede que uno pone el más 2, digamos, y es un paciente que tiene 2 dioptrías de hipermetropía. Entonces, ay, con ese lente sí veo bien. Sí, pero eso no tiene ninguna importancia. O muchas veces uno empieza a poner lentes y el paciente empieza a ver borroso. ¿Por qué? Porque uno está trabajando sin el RL. Pero eso después les voy a explicar cómo se trabaja sin. Ahorita trabajen con el RL. Entonces, si nosotros movemos la banda en este sentido, si movemos la banda en este sentido y el reflejo se mueve en este sentido, entonces nosotros movemos aquí, pero el reflejo viene para acá. Entonces es un reflejo contra. Entonces tenemos que agregarle lente negativo. ¿Para qué? Para llevarlo a ese punto donde no se mueva absolutamente nada. Ahora, se puede dar el caso también de que nosotros movemos la banda aquí, que nosotros movamos en este sentido y la banda se mueve en este sentido, ¿sí? En el mismo sentido. Entonces, estamos con movimientos con. Entonces nosotros movemos nuestra banda y el reflejo se mueve exactamente en el mismo sentido en el que se mueve la banda. Entonces estamos en movimientos con movimientos directos. Tenemos que compensarlo con lente positivo. Okay. Entonces eso es lo que observamos. Muy bien. Ahora vamos a mover ligeramente a la derecha, a la izquierda el mango del retinoscopio. Entonces ese es este movimiento que hacemos. Y vamos a observar si no hay movimiento, entonces no necesitamos adicionar ningún lente. Si hay movimientos contrarios, tenemos que adicionar lente negativo. ¿Para qué? Para neutralizarla. Y adicionamos lo suficientes para llegar a neutralizar. Generalmente, si uno tiene duda, lo que uno hace es que se pasa. Digamos, si el paciente tiene -2, entonces yo le coloco el lente de -2. Pero tengo duda de si hay movimiento o no hay movimiento, entonces le coloco un -250. Al colocar un -250,
el movimiento me pasa a ser con. ¿Por qué? Porque estoy hipermetropizando al paciente. Entonces el movimiento me da con. Entonces le quito el 0,50 y ahí ya estoy seguro que neutralicé con el lente de -2. Ahora, si encuentro que los movimientos son en el mismo sentido, entonces tengo que adicionar más lente positivo hasta encontrar que esté sin movimiento. O lo mismo, me paso de positivo, entonces yo piso al paciente. Entonces me cambia el sentido de las sombras. Entonces me bajo hasta tenerlo neutro. Y ya, entonces ya sé, cuando ya lo tengo neutro, yo ya sé, tengo el meridiano horizontal del paciente, ya lo tengo controlado. Ya lo tengo en metro. ¿Ok? Entonces es lo que nos dice aquí, el reflejo debe ser con o contra. Si es con, añadir lentes positivos, y si es contra, añadir lentes negativos. Añadir lentes negativos en pasos de 0,25 hasta el neutralizado. Ya con la experiencia, ya uno más o menos sabe, de acuerdo a la velocidad del movimiento, qué lente es el que debe Pero pegar. usted pone el 2, encima de ese 2 va a poner el otro lente para... Encima de ese 2 se va a poner el otro lente. Es lo que dice la teoría que se debe hacer. Yo no lo hago. Yo quito el 2. O sea, yo no le pongo el 2. Pero en mi dato al final sí compenso, tengo que compensar O ese sea, si 2. usted al final pone un lente 1, así correcto, Correcto. ya les... Entonces ese paciente tiene una dioptría de miopía. Por eso, pero, o sea, pero, ¿y cómo compensas el 2 que...? Ya, que no se me adelante. Está bien. Por eso es importante que lo aprendan a hacer de la manera como se debe hacer. O sea, según el protocolo Pero indica. después les enseño mis mañas. ¿Sí? Porque, ¿qué sucede? Que la manera como se debe hacer, entonces yo ya tengo aquí puesto en este paciente, tengo puesto un lente de +2. Si digamos en la montura de pruebas, ya tengo un lente de +2. Y tengo otro lente, tengo primero un lente de +2. Segundo, un lente de X, dependiendo de lo que encontré, para compensar el meridiano horizontal. Entonces ya tengo 2 lentes encima del paciente. Entonces ya esos 2 lentes me producen una cierta difracción y mayor peso en el paciente en la montura de pruebas. Después entonces de tener neutralizado el meridiano horizontal, entonces, para determinar el cilindro, giro la banda que quede en sentido horizontal. Entonces, tenía mi banda en sentido vertical para los movimientos horizontales. ¿Qué es lo que hago? Giro mi banda para que la banda me quede en sentido horizontal. Entonces, cuando la banda está en sentido horizontal, ¿yo qué voy a medir? Voy a medir o voy a ver los movimientos verticales. Entonces, ya tengo un meridiano. Y entonces, ahora giro mi banda. Vamos a tener aquí nuestra pupila. Nuestra pupila. Entonces ya la banda no va a estar vertical, sino que va a estar horizontal. Entonces, si ve la banda, entonces ahora la banda me va a quedar acá. Si la banda va a ser horizontal, y ya el movimiento que voy a hacer, o sea, yo ya revisé el horizontal. Sí, revisé el horizontal. Entonces giro aquí para que la banda se ponga vertical, para que la banda se ponga horizontal, y entonces ya mi movimiento va a ser este. Ya no va a ser este, sino va a ser movimiento vertical. ¿Para qué? Para ver las sombras cómo actúan en la verticalidad. Entonces ya con el movimiento vertical puedo observar
es igual que aquí, que no haya ningún movimiento, o sea que si yo muevo esto para arriba, esto no tiene. Entonces, no observamos movimiento, ¿sí? Para arriba, para abajo. Esto ni se mueve para arriba ni se mueve para abajo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que es emétrope, que no tiene cilindro, no que sea emétrope, sino que no tiene cilindro. ¿Por qué? Porque ya hemos compensado el horizontal. Entonces ya tenemos un lente adicional que nos corrige la metropía del meridiano horizontal. Pasamos al vertical y obtenemos que es neutro. ¿Qué quiere decir? Que este paciente no tiene cilindro. Sí, su cilindro final es 0. Pero no que sea emétrope, sino que tiene la emetropía del lente que tengo allá, el lente que ya le puse. Porque no le he quitado el lente. ¿Y eso qué significa? Significa que el paciente o es miope o es hipermétrope, o es emétrope, pero que no tiene cilindro. Yo otra pausa para... Sí, correcto. O sea, pero entonces aquí quitamos el lente más 2 para corrección. No, Siempre. dejamos el lente. O sea, hacemos nuestro meridiano horizontal. Ya vimos el meridiano horizontal que neutralizamos con un lente X. ¿Sí? Puede ser 0, puede ser positivo, puede ser negativo. No importa. Dejamos nuestra montura con los 2 lentes y venimos al vertical. Sí, venimos al vertical. Si encuentro que no hay movimiento en el vertical, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ese lente que tengo puesto ya me neutralizó el vertical también. Entonces, que tiene el mismo defecto en el horizontal que en el vertical. O sea, que es un paciente esférico. ¿Sí? Entonces, ya ahí terminé mi retinoscopía. Pero, tengo que decir entonces que ese sería el más 2 acá. No, siempre va a estar el más 2. Con el más 2 no lo tocamos porque siempre vamos a estar a la misma distancia para los 2 meridianos. O sea, el matón lo utilizamos en sí para compensar la distancia. O sea, es como quien dice, Siempre tiene que ir. Siempre. es la vista del infinito. El matón representa la vista del Para infinito. llevar nosotros nuestro rayo al infinito. Entonces siempre tiene que estar el más 2. Más 2 tiene que ser siempre. Siempre es más 2. A no ser que trabajemos, digamos, si queremos trabajar a 20 centímetros, entonces sería un más 5. Sí, pues el inverso de la distancia en metros. Entonces sería un más 5. Clarito. Pero Ok, pero usted dice que... ustedes ya saben la definición de dioptría. Entonces, pero usted dice que No acordamos. no se mueve cuando Sí, estamos no se mueve. Ajá, es que no hay cilindro. O sea, tampoco es que sea 0, sino que es que... No, es que no hay cilindro. Ajá. O sea, al no haber cilindro, ¿cuál es el valor esférico de la metropía del paciente? Este que me dio aquí. El mismo, porque los 2 meridianos son iguales. ¿Sí? Llevo los 2 meridianos, tengo un meridiano ya neutralizado. ¿Sí? Y el otro queda neutralizado con el mismo lente, quiere decir que los meridianos son iguales. Cuando los meridianos son iguales, es un defecto esférico, no es un defecto cilíndrico. Entonces, ¿cuál es el valor de ese defecto esférico? El valor de este lente. ¿Sí? Ahí sí quedó claro. Y ya. Ok. Yo me le Entonces, como. si encontramos eso, que eso es una dicha, ya ahí terminó nuestra retinoscopía. ¿Sí? Simplemente le quitamos el lente de más 2, le dejamos este segundo lente, lo ponemos a leer y 20/20. Macizo. Sí, así en teoría. En teoría sería así. Sí, Un miope, sí, digamos, un miope, así O sería. hipermétrope. O hipermétrope, así sería en teoría. así queda, correcto. Ok. Entonces, esto es lo más bonito, encontramos un defecto delicioso, menos 2, salimos. Ese es cuando la gente dice, que estoy menos, tengo punto 5, Sí, 1, correcto. sencillo, así. Exacto, sencillito, ahí no hay problema. El problema viene cuando no encontramos esto, sino que encontramos que estas bandas, si nosotros movemos hacia arriba, perdón, hacia arriba. Son contra. Si nosotros movemos hacia arriba, resulta que la banda se mueve hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que poner
adicionar lente negativo. Entonces lo mismo, como es contra, tenemos que adicionar lente negativo. ¿Para qué? Para contrarrestar. ¿Sí? Para contrarrestar aquí el movimiento que tiene. Ahora, si adicionamos lente negativo, no tenemos ningún problema. ¿Sí? Porque entonces vemos con qué lente es con el que neutralizamos. ¿Sí? Si estamos trabajando ahorita, no estamos trabajando con cilindros, estamos trabajando solo con esferas. Entonces le pongo una esfera negativa y anoto aquí mi tercer lente. Un tercer lente que también, pues en este caso sería un lente más negativo. Un lente más negativo. No sé que tampoco es así. Más Negativo sería para acá. Sí, serían más negativos que el número 2. Sí, más negativos. Ahorita vamos a hacer ejemplos con números. Entonces, más negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el paciente tiene un astigmatismo con la regla. Sí, con la regla. Porque a 0 grados me dio más negativo. Sí, porque es 0 grados de Porque la horizontal. Aquí estamos trabajando, aquí estamos viendo los movimientos horizontales, o sea, aquí estamos a 0 grados. A 0. Porque aquí tenemos vertical, pero los movimientos son horizontales. Entonces, pongámosle aquí 0 grados. Y aquí los tenemos a 90 grados. Sí, entonces, si encuentro un movimiento contra, ¿qué me quiere decir? Me quiere decir que el paciente tiene un astigmatismo contra la regla. Entonces, yo le puedo poner cilindros negativos y los voy a neutralizar, pero después, ahorita estamos solo con esfera. Ajá, sí, porque ya estaba, dije yo. Neutralizamos con esfera negativa. ¿Ok? Hasta ahí vamos claros, pero ya tenemos un inconveniente. Y es que ahora ya tenemos 1, 2 y 3 lentes en la montura. Entonces ya la difracción ya nos cuesta un poquito más ver los reflejos y al paciente pues, le cuesta más también ver nítido y tiene mucho peso en la nariz. Y más si nos demoramos mucho haciendo todo esto, pues el paciente queda con la nariz casi que labrada. Pero entonces contra la regla no Entonces, correcto. Ahora, pero aquí también está sencilla la cosa. Aquí no hemos tenido mayor problema. El problema grave viene es cuando nosotros encontramos que aquí hay movimiento con. ¿Sí? Porque al haber movimiento con, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tenemos que adicionar lente positivo en este meridiano. Entonces, ¿qué nos indica tener que adicionar lente positivo? Es un astigmatismo contra la regla. Sí, contra la regla. Entonces, ¿qué sucede? Pero ¿por qué? Digo que estaba a 90 grados. Porque va. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque estamos examinando la. Pero la luz va para arriba. La luz va para arriba y el reflejo va para arriba. Se va en el mismo sentido. Este segundo era con la regla. En este es contra la regla. Perdón. En este es. No. Contra es porque observamos nosotros las sombras contra. Ajá, por eso. Entonces nos indica que es un astigmatismo con la regla. Con la regla. Sí, si observamos O sea, porque está a 90 pero con la regla es de 0 a 180. Con la regla es de 0, correcto. Como aquí encontramos sombras contra, quiere decir que el astigmatismo tiene que estar a 0 grados para que actúe sobre el 90. Entonces, con la regla. Porque van para abajo. Ay, porque ahora para la luz, para arriba, para acá, para el Ahora van con. Ajá.
al cono. Entonces quiere decir que este meridiano es más positivo que el meridiano horizontal. Entonces, al ser más positivo, el cilindro nos va a salir a 90 grados. Entonces es contra la regla. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Que aquí, si encontramos sombras cono, cuando nos devolvemos al meridiano horizontal, vamos a encontrar que el meridiano horizontal tiene sombras cono. Sí, aquí lo tenemos neutralizado. Sí, lo tenemos neutralizado. Pero encontramos aquí sombras cono. Entonces quiere decir que hay un astigmatismo. Pero nos devolvemos al horizontal y vamos a observar que las sombras son cono. Que ya no son cono. ¿Por qué? Porque este meridiano es más positivo que el meridiano horizontal. ¿No? Ok. Vamos a ponerle números. Tal vez así. Ok, vamos a ponerle números. Tenemos un paciente que tiene, como graduación, tiene más 3. ¿Por qué? Déjelo terminar, Porque ¿verdad? más 3 porque yo quiero. No, perdón. Vale. Es que, es como justamente para un paciente nuevo que va llegando. Un paciente nuevo, correcto. Es más 3 lo encontró porque pues, Ya vamos a explicar cómo encontramos el más 3. O sea, el paciente tiene más 3 menos 0,50 por 0 grados. ¿Cómo llegamos ahí? Entonces, no, vamos a partir de ahí. Vamos a ver, nosotros no sabemos qué tiene el paciente. Sí, pero vamos a llegar, es que el paciente tiene eso. Ajá. Entonces, ¿qué pasa en nuestra retinoscopía? Nosotros colocamos a nuestro paciente, nuestro retinoscopio, ponemos nuestro RL, observamos las sombras y cómo las vamos a observar. ¿En el mismo sentido o en sentido contrario? En la horizontal. En el mismo sentido, porque es hipermétrico. Sí, entonces, en el mismo sentido. Las observamos en el mismo sentido, o sea, las observamos aquí, están en el mismo sentido. Le colocamos un lente de más 1, volvemos a observar. Siempre. ¿Qué vamos a observar? Siempre. y ya se quedó. Están en el mismo sentido, pero están más rápidas. Sí, pero ahorita no nos preocupemos de la velocidad, sino solo de definir el sentido, la dirección, correcto. Ahora le colocamos un más 250. Volvemos a observar, ¿qué vamos a observar? Sí, pero no el sentido, no olvidemos. Mismo sentido siempre. Sí, vamos Mismo a observar sentido. en el mismo sentido, correcto, ya estamos en más 250. Ahora le colocamos un más 350. ¿Qué pasa? En el otro sentido. Que vamos a observar que son contrarias. Ajá. Entonces tenemos que bajarnos. Le colocamos un más 3 y con el más 3 observamos esto. Queda Entonces neutralizado. nuestro horizontal ya quedó con más 3. ¿Sí? Entonces ya tiene más 3. Más 3 en el meridiano de 0 grados. Ok. Ahora. Tenemos un lente primero que es más 2. Sí, el más 2 que es el retinoscopical lens, o sea, ese es por fuerza. Encontramos más. En ese meridiano de 0 encontramos más 3. Y está 0 grados Porque todo ese va a ser meridiano sagrado. horizontal. Ajá. Ese Siempre meridiano- será. no siempre. Cuando el reflejo coincide en los 0 grados. Porque si el astigmatismo es oblicuo, nosotros vamos a ver no el reflejo así tan lindo, sino que nosotros movemos y el reflejo se mueve diagonal. Entonces tenemos que girar nosotros para que coincida, pero no se vea adelante. Sí, eso. Dejémoslo así. Ahorita todo es 0 grados. Ahorita todo es 0 y 90. Ahorita es el paciente fabuloso, el paciente lindo para un examen. Sobre todo un examen final de optometría, ¿verdad? Terminando el internado, pues que es lo que uno sueña que le llegue y nunca llegan así. Ok, entonces ya tenemos que a 0 grados tenemos un más 3. Sí, entonces, en nuestra montura tenemos un lente más 2, que es nuestro retinoscopical lens, y tenemos un lente más 3, que es, nos compensó el meridiano horizontal. Entonces, ahora vamos a pasar al meridiano vertical. O
sea, al meridiano de 90. Nuestra banda está horizontal para poderlo mover hacia arriba y hacia abajo. Como el paciente tiene más 3 menos 0,50, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que las sombras son contrarias. Sí, son contrarias. Porque el más 3 es para todos los meridianos. Sí, no está afectando todos los meridianos. Entonces, en el meridiano vertical, vamos a encontrar que es Es que nosotros estamos como Es esa un costo. La foto. sí, como o sea, nosotros estamos provocando que la luz de este sí, contraria exacto. por el lente. Correcto. Con el lente que tenemos, ya quedó todo el ojo con más 3. Pero el meridiano horizontal no tiene más 3. Por eso las sombras son contra. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que quitarle a ese más 3, quitarle poder. ¿Cómo le quitamos poder? Le ponemos un lente, digamos, de menos 1. O sea, que queda en más 2. ¿Sí? Con eso. En este, el paciente le pusimos un más 3. Le pusimos un más 3 y está neutralizado en el horizontal. Sí, porque el paciente al final lo que tenía movimientos contra, o sea, era como hipermetro. A contra porque nos Sí, pasamos por de eso. graduación. Sí. No, sino que dijo que la luz se movía en forma diferente. En No, sentido con. Sí, en el sentido con Sí, el. Sí, si en se mueve en sentido con, le colocamos un más 3 y neutralizamos al paciente. Sí, el paciente quedó neutro. ¿Ok? Eso es como en el hipermetro. Sí, el más 3. Tenía sentido con la luz. Correcto. Entonces quedó neutralizado. Pasamos al vertical y observamos que en el vertical hay movimiento contrario. Al haber movimiento contrario, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que utilizar un lente negativo. Por eso le va a poner un menos. Entonces le coloco un menos 1, digamos, le coloco un menos 1 Para quitar poder. para quitar el poder del más 3 que ya tenemos. Entonces le coloco un menos 1. ¿Qué va a pasar con las sombras? siempre va a quedar igual. No, Se van a neutralizar. se van a volver con. Porque es menos Porque lo tiene punto 50. 50, correcto. Ajá, es Entonces, cierto. si yo le pongo menos 1, se me van a volver con. Ajá. Entonces tengo que quitarlo. Le quito. Ahí estamos buscando el valor, perdón, del del astigmatismo. meridiano vertical, del astigmatismo, Ajá. correcto. Entonces, le coloco un lente de 0,50. Y ahí Sí. queda bien. Encima de eso, le coloco un lente de 0,50. Y las sombras me quedan neutralizadas. Ujú. Sí, neutralizadas. Entonces, yo anoto aquí, ya tengo un lente de menos Venga, y no 0,50 se puede con 90 grados. pasar ese meridiano como quitando el más 3 y no. También se puede hacer. Ah. Si yo quiero, quito el más 3. Sí, quito el más 3 y entonces le pongo un lente O sea, de yo más voy a hacer 250. esto. Y lo voy a neutralizar con qué? Con más 250. Para no tener 3 lentes. Sí, sino solo tener 2 lentes. Pero es lo mismo. Es lo mismo. O le pongo el menos 0,50 o le quito el más 3 y le pongo un lente de más 250 para poderlo neutralizar. Pero si quito el lente más 3, las sombras, ¿cómo irían? Si Siempre quito con- el lente más 3, las sombras van a ser con. Pero las voy a neutralizar ¿con qué? Con un Con el- lente de más 250, no con un lente de más 3. Por lo que el paciente tiene un astigmatismo. Entonces, mejor no le quitemos el lente de más 3, dejemos en un puesto Es ahorita. más fácil con el lente. Sí, dejemos. En lo que medio estaba aprendiendo una cosa, ya la desaprendí con la otra. Ok, entonces ya tenemos. Que era más fácil así. No, también se puede. Entonces ya tenemos. Yo no que escuchaba un parte meridiano nos dio más para 3. no. Y el otro meridiano Aquí en mi cerebro que no. tuvimos que agregarle un menos 0,50. O sea, es lo mismo que tuviera un lente más 3 por 0 grados y un lente de más 250 por 90 grados. ¿Sí? Porque tuvimos que adicionar menos 0,50. Entonces tenemos que un meridiano de ese paciente es más 3
y el otro meridiano es más 250. Entonces, ¿cuál es la RX de ese paciente? El más positivo, la diferencia entre los dos me va a dar el valor del cilindro por el eje del más positivo, que es lo que tenemos aquí, más 3 menos 0,50 por 0. ¿Ah? Voy a copiar eso. Sí, uno lo neutralizamos con más 3. Con más 3. Otro lo neutralizamos con más 250 o con más 3, pero tuvimos que adicionar el lente de menos 0,50. Sí, para Entonces, compensar. al final nos quedó el lente de más 250. Sí, entonces tenemos que un meridiano es más 3 y el otro meridiano es más 250. Entonces, ponete que de 250 más la adición del menos 250. Sí. Un meridiano es más 3 y el otro meridiano es más 3 menos 0,50, que fue lo que le tuvimos que adicionar porque vimos las sombras contra. Entonces, un meridiano es más 3, el otro meridiano es más 250. Entonces, ¿cuál es la graduación? El más positivo, Sería más que sería más 3. menos La diferencia entre más 3 y 250 es 0,50. Por el eje del más positivo, que es 0. Sí, si hacemos la transposición, nos queda. Ve ¿cómo me la? No le metamos la posición porque entonces se nos vuelve el cilindro positivo y ahí sí que quedan ustedes. Es como el recorrido, ¿verdad? Exactamente, el recorrido es esto. Es el recorrido. Doctor, quitando el más 2 de allá, nos quedaría en más 5 allá. Correcto. Si quitamos el más 2, que ya es para trabajar sin RL, sí, que es la como lo hago yo, entonces me daría más 5. Sí, el grueso, digamos, la retinoscopía gruesa, la brusca, entonces me daría más 5 con un meridiano más 5 y el otro meridiano más 5,50. ¿Sí? Pero quitando el RL. No sé si estoy entendiendo mal, pero vaya. Yo entiendo que en realidad Más 4,50 el otro. el RL nos sirve más que todo como punto de partida, no para ver ninguna afección, sino solo es punto de partida. Punto de partida para saber por qué, si lo hacemos sin RL, ¿cómo lo quitamos? O sea, siempre lo vamos a tener que sumar al final. Siempre tenemos que... Entonces, mejor con el RL porque al final solo es un punto de partida. Lo que pasa es que aquí, ya ahorita después vamos a introducir el cilindro negativo, ya no vamos a trabajar con esferas, sino que vamos a trabajar con cilindros. Pero quiero que entiendan primero cómo se hace con esferas. ¿Sí? Vamos a... Ajá, pero entonces podríamos decir, porque este paciente tiene un astigmatismo entonces mixto. Este es un astigmatismo hipermetrópico compuesto con carrera. Hipermetrópico porque es más así. Mixto serían los dos. Sí. Este es hipermetrópico compuesto porque un meridiano es más 3 y el otro meridiano es más 250. Así que lo El mismo. astigmatismo hipermetrópico. Ajá, aquí sí, ajá. Es hipermetrópico compuesto con la regla. Pero sí, Porque es del más positivo de la. Correcto, que los dos meridianos son positivos. ay, pero ¿cómo gradulante cuando la gente dice, bueno, en este tengo, pero dice que es más 3, más 2 Que en ambos ojos tiene diferente. Sí, no, pues no. más 3, más 2. Pero, o sea, ¿cómo le pone más 3, más 2,50? Sí, más 3 de menos 2. Otro ejemplo entonces. Este es un paciente que tiene esta graduación, en menos 2 esferas. Entonces le vamos a hacer la retinoscopía. Igual, ¿qué hacemos primero? Tomamos nuestro retinoscopio, le colocamos el RL al paciente, el lente de más 2. Y En eso sería en el horizontal, perdón. en el horizontal. Siempre primero vamos a neutralizar el meridiano horizontal. Entonces le colocamos el más 2. ¿Y qué observamos? Las sombras se mueven en sentido contrario. Entonces, como se mueven en contra, ¿qué tenemos que hacer? No, estamos Adicional lente negativo. Ahí está. Si se mueve en contra, tenemos que Doctora, adicionar el lente ahí está siempre. ¿Por
Porque si le adiciona lente positivo, va a observar que se mueven más contra o que son más lentas en el movimiento. Entonces, al verlo contra, le adicionamos lente negativo. Le colocamos un lente de -1. ¿Qué observamos? Siempre sigue negativo, porque no hemos llegado a la Exacto. entropía. Ok, ahora le colocamos un -250. ¿Cómo lo observamos? Ahí sí se Al otro lado. Se O sea, siempre contra, pero la por el otro sombra, lado. Porque el paciente tiene -2. Ajá. Nosotros no sabemos que él tiene -2, pero le ponemos el -250. Sabemos que y nos se pasamos. cambió, Ah, sí. se volvieron con. Se volvieron Ajá. con. Ajá. De contra pasaron a con. Ujú. Entonces, tenemos que bajarlo. Le bajamos a un -2 y observamos. ¿Qué observamos? Que no hay movimiento, o sea que ya se ve completamente brillante y no hay movimiento. Entonces, observamos que tiene -2 en el meridiano horizontal. ¿Sí? Ahora pasamos al vertical. Pasamos al vertical. ¿Qué vamos a observar en el vertical? Correcto, que no hay ningún movimiento. Que no hay ningún movimiento aquí. Entonces, ¿cuál es la deducción que sacamos? Que el paciente tiene un defecto esférico. Por lo que en los dos meridianos se neutraliza con el mismo lente. Entonces, el valor de nuestra retinoscopía es -2, que es lo que tenemos acá. Es un paciente esférico de -2. Sí, porque Ok. Un 0,50 por lo menos, un -2 o -0. Ya fuera, ya tuviera sombra vertical. Correcto. Ahora pongamos un -2 o -1. Entonces, el primer caso, Sí. antes de eso, entonces, en la recomendía un -2 y eso se interpreta un miope. Un miope, si los dos meridianos se neutralizan con -2, el paciente tiene un defecto esférico. Pues si es -2 es un miope. Pero tenemos que creer ese defecto esférico. No, si es un miope. Yo, -2 Si miope ya sabemos todos que eso es un defecto esférico. Pues espero que lo sepamos. sí, o sea, cuando solamente es hipermétrope o miópico es un efecto esférico, nada más. Muy bien. Ahora, Cuando va a la vamos a ver qué pasa si ese mismo paciente tiene -2 o -1 por cero. Ahí está. Entonces venimos al horizontal, pim, 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 encontramos las sombras contra, Ya miramos que con el utilizando -2. nuestro retinoscopical lens, utilizamos sombras contra, le ponemos una esfera de -2 y queda neutralizado en horizontal, le damos vuelta a nuestra banda, nos vamos al vertical y ups, encontramos sombras contra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el paciente tiene un defecto que ya no es esférico. Encontramos sombras contra. Sí, porque encontramos negativo. Sí, tenemos un -2 ya que le... Por eso, pero el horizontal encontramos luces en contra. Sí, por No, amor. es que este es otro caso. Por eso, pero empieza con -2. Empezamos con -2 esfera, neutralizamos la parte horizontal. Por eso, pero en el eje horizontal las luces estaban. Con -2. Estaban contra, le colocamos un -2 y ya está neutralizado. Estaban contra. Correcto. Las estamos viendo de frente. Correcto. Ahora pasamos A al la vertical. vertical. Entonces la Y en el vertical, oh sorpresa, la sombra sigue en contra. O sea, quiere decir que ese -2 no es suficiente. El paciente tiene entonces un defecto que no es esférico, sino que es cilíndrico. Entonces, ¿qué hacemos? En el otro meridiano. Si encontramos sombras contra, entonces es cilíndrico. Correcto. O sea que el -2 no es suficiente. El -2 no es suficiente, exacto. Entonces, encontramos sombras contra. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar Otro poder negativo. Poder negativo. Entonces, agregamos poder negativo de 0,25 en 0,25 hasta que encontremos que las sombras están neutras. Ajá. En este caso, cuando tengamos -1 adicional, entonces las sombras van a estar neutras. O sea, el paciente en un meridiano tiene -2 Ajá. y en el otro meridiano tiene -3, porque es -2 más el -1 que le agregamos. Entonces, un meridiano tiene -2, es el meridiano por 0 grados, y en el otro tiene -3, Ujú. que es el meridiano por 90 grados.
¿Sí? Sí. ¿Ya vieron cómo nos organizamos? La Sí. prosperidad. O sea que si digamos que nosotros le ponemos un negativo 0.50, va a ir en contra siempre. Siempre va a ir en contra porque Sí. todavía le falta. Si lo pasamos a negativo 1.50, iría con, Iría entonces con. regresaríamos al 1 Entonces para regresamos al Ajá. 1. Exacto. Perfecto. Ese es. Sí. Entonces tenemos un meridiano de menos 2 por 0 grados y un meridiano de menos 3 por 90 grados. Entonces, ¿cuál es la graduación del paciente? Menos 2 Ajá. o menos 1, Menos que es el intervalo, o 0 grados, que es el más positivo. Es más positivo. Perfecto. Entonces, ese queda claro. Sí. Muy bien. Ok, ahora vamos con un menos 2 por menos 1, pero por 90 grados. Menos 1 por 90. Ah, ok. Sí, Ajá. el mismo, pero por 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual, nos colocamos, hacemos nuestra retinoscopía, ¿Verdad? hacemos nuestro movimiento horizontal y ¿qué vamos a encontrar? ¿Sombras con o sombras contra? Acá. En el horizontal, en el horizontal. En el horizontal siempre con. Encontramos contra. Ajá. Muy bien. Y entonces empezamos a agregar lente Negativo. negativo. Muy bien. Llegamos a el lente de menos 2 y ¿qué observamos? Se neutraliza. se neutraliza. Está neutralizado completamente. Muy bien. Entonces ya neutralizamos el horizontal. Perfecto. Pero ahora, allá tenemos un menos 2. Ujú. Pero ahora venimos al vertical y, oh sorpresa, ya en el vertical no las encontramos contra, Sino con. sino que las encontramos con. Sí, las encontramos con el mismo sentido. Entonces, ¿qué tenemos que agregarle? Positivo. Tenemos que agregarle positivo porque está en el mismo sentido. Entonces, le agregamos un más 0,50. Perdón, estamos aquí. Le agregamos más 0,50. ¿Qué encontramos? Siempre igual. Que todavía siguen siendo con porque le hace falta. Entonces, llegamos a un menos 1, a un más 1. Entonces, ya en más 1, ¿qué vamos a encontrar? Está neutralizado. Entonces, tenemos un meridiano de menos 2, porque fue la esfera que le pusimos allá menos 2, y el otro meridiano es menos 1. Entonces, tenemos menos 2, que fue la primera esfera, por 0 grados, y menos 1 por 90 grados. ¿Por qué el menos 1? Porque a ese menos 2 que teníamos tuvimos que agregarle positivo porque encontramos las sombras directas o las sombras con. Entonces, ¿cuál es la retinoscopía del paciente? El más positivo. ¿Cuál es? El menos 1. Ujú. Ah, no, pero aquí hay algo que no veo bien. Perdón. Ah, sí. No, ahí hay No puede ir porque tome más positivo. en el menos 2. Vamos a ver. Biópico compuesto. Dejémoslo a él, dejémoslo a él. ¿Y por qué un meridiano? Sí, un meridiano es menos 3, no menos 2. Sí, ya es que me faltó devolverme. Ya. Entonces, yo observé con. Sí, observé con. ¿Qué pasa? Ujú. Que con el lente de más 1 las observo con. Pero ahora me tengo, como observé con, me tengo que regresar al horizontal. Otra vez, claro, porque me dio Siempre con. que- Me dio con. Si no me regreso al horizontal, pasa lo que me pasó ahorita aquí, que le quité al paciente una dioptría de frente. Entonces, me regreso al horizontal y ¿qué voy a encontrar? También un poco de. Sombras contra. Sí, la voy a encontrar contra, ¿por qué? Porque primero encontré menos 2. ¿Sí?
pero le puse +1. Entonces, correcto, entonces las vuelvo a encontrar contra. Entonces ya tengo que quitarle ese -1, ese +1 que le puse con un negativo. Entonces me queda el -3. Entonces ya, con un -3 allá, sí paso y me queda el -3 con el -2. No sería -1 sino -2. O sea, vuelvo a neutralizar allá con el -3 y me regreso al vertical. En el vertical, entonces, ya las voy a encontrar neutralizadas. Sí, las voy a encontrar contra. Con el -3, en el vertical las voy a encontrar contra, ya no contra. Ajá. Sí, entonces lo neutralizo con el +1. Entonces ya los medianos me van a quedar -3 con -2. Y tomamos el más positivo. Entonces, el más positivo va a ser -2. El intervalo entre los dos va a ser -1 por el eje del más positivo. Ajá. Entonces, -2. cuando las encuentro, Este es uno de los casos más feos. cuando el vertical, sí, es que siempre el cilindro contra es un poquito más complicado. Ahora, eso trabajando con esferas. Cuando trabajamos con cilindros es más fácil. Entonces, cuando neutralizo el horizontal y encuentro movimiento contra, no hay ningún problema. Es un astigmatismo con la regla, con 0 grados. Pero, repite eso. Cuando neutralizo el horizontal y el vertical lo encuentro contra, es un astigmatismo con la regla. Entonces me quedo ahí. No hay que volver a Sí, hablar. no hay que regresar, me quedo ahí. Contra. Es contra, es un astigmatismo con la regla. Ahora, cuando neutralizo el horizontal y en el vertical encuentro sombras con, entonces tengo que neutralizar esas sombras con y regresarme al horizontal porque es un astigmatismo contra la regla. Y el vertical. Y ahí regresar, exacto. Hay sombras. Ahora, con cilindro es mucho más fácil. Con. Es como lo hacemos. Sí, con cilindro simplemente coloca el cilindro Y y ya lo más está. común que lo hacemos como es el Con el con el cilindro. Pero para entender Porque por qué atacamos es un directamente el cilindro, astigmatismo. hay que saber, Ok, correcto. repito. Cuando neutralizamos el horizontal y el vertical es sombras contra, el astigmatismo es con la Con la regla. regla. Ahí se acaba. Ahí se Cuando acaba. neutralizamos el horizontal y en el vertical hay sombras con, Correcto. regresamos al horizontal a neutralizar nuevamente. No, neutralizamos, o sea, neutralizamos el vertical y regresamos al horizontal y vamos a observar en el horizontal sombras contra. Pero a 90 grados, o sea, el astigmatismo es contra la regla. ¿Quedó claro los movimientos de las sombras? Y el último es que Cuando es contra, Más o menos. Algo que creo que nos ayudaría de pronto sería lo más práctico. después exactamente pasar a la pizarra y ahí vemos que nos falta a unos y a Es otros. que No nos da tiempo. Ay, yo creí que iba a decir que lo que necesitábamos era comer y después venía cargado. Sí, sí, está bien. 15 minutos. Tenía hambre. ¿no? Eso, entonces, así es que se hace la retinoscopía con las esferas. Ahora, ¿cómo lo hacemos con el cilindro? Utilizando cilindros negativos. Entonces, ¿qué hacemos? Neutralizamos primero el meridiano más positivo. ¿Sí? Y el otro meridiano le agregamos el cilindro con el eje de ese más positivo. O sea, en otras palabras, venimos y observamos si hay movimiento igual en el horizontal, si hay movimientos con o si hay movimientos contra. ¿Sí? Neutralizamos con la esfera esos movimientos. ¿Sí? Ya eso está claro en el horizontal. Ahora pasamos al vertical y observamos movimientos contra. Entonces ponemos un cilindro orientado de la caja de pruebas, que todos son planos cilindros.
orientado a 0 grados y neutralizamos con el valor que necesitemos neutralizar, porque nos va a pedir siempre negativo. Negativo, correcto. Y positivo. Entonces simplemente ponemos el cilindro orientado a 0 grados y vamos a neutralizar con el cilindro. Entonces, al final nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar un RL, el lente más 2, un valor esférico y un lente cilíndrico. Entonces simplemente copiamos los datos que nos quedaron y ese es el valor de la retinoscopía del paciente. Ahora, si neutralizamos el horizontal y en el vertical encontramos sombras con, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que girar el cilindro, tenemos que neutralizar estas sombras con. Después de neutralizar las sombras con, colocamos un cilindro orientado a 90 grados y neutralizamos las sombras horizontales. En este caso Sí, sería positivo. Ok, Porque es con. correcto. Entonces, volvemos. Con cilindro negativo quedó claro. ¿Sí? O sea, con el signo negativo es cuando tenemos en la vertical sombra contra. Correcto. El cilindro negativo. Entonces, simplemente ponemos nuestro cilindro de prueba, de la caja de prueba, orientado a 0 grados y neutralizamos con la cantidad de cilindros requerida para neutralizar. Okay. Ahora, si encontramos sombras con en el vertical, ¿qué quiere decir? Que el vertical es más positivo que el horizontal. Entonces tenemos que neutralizar el vertical y el horizontal lo vamos a neutralizar con cilindros a 90 grados, porque al neutralizar este y regresar al horizontal vamos a ver sombras contra. Entonces tenemos que colocar el cilindro a 90 grados y neutralizar las sombras con ese mismo valor. Sí, lo que cambia es la orientación del cilindro, pero se hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Y si hace un video tutorial, No, videos hay montones. Lo que pasa es que si nos ponemos a ver videos, no alcanzamos. No, pero Pero recuerden que me quitaron un sábado. Entonces, No puede ser como una guía de estudio de ejercicio, pero una respuesta para ver si estamos no, la guía va a ser esta tarde con el retinoscopio, que ustedes vean las sombras y vean cómo se pone el lente y todo eso. Y ahí sí vamos, ahí vamos a ver bien qué es lo que pasa. ya vamos a ver una Pero lo importante es que sepan, no hay que saber la teoría. Sí, claro. ¿Cómo funciona? Entonces, ¿cómo es que funciona? Sí, cuando lo pongamos Con cilindro negativo les quedó claro. Con cilindro a 0 grados les quedó claro. pero usted dice que el vertical es más positivo que el horizontal. Sí. Cuando es un cilindro contra la regla. Cuando es cilindro. Contra la regla, el vertical es más positivo que el horizontal. Entonces, es exactamente lo mismo, solo que giramos 90 grados. ¿Sí? Y ahora, sin el RL, ¿qué es lo que hacemos? Que generalmente un paciente neutro, entonces, ¿qué vamos a encontrar si no tenemos el RL? Un paciente hemétrope, ¿cómo vamos a encontrar las sombras? Neutralizada. No. Siempre van a encontrar sombras con. Siempre van a estar en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque le falta un más 2. Sí, entonces tenemos que agregarle lente en el mismo sentido. Sí, aquí la gran mayoría van a ver esta tarde que se van a observar sombras con sin ningún lente. Entonces neutralizamos. Si neutralizamos por más 2, ya vamos a encontrar que no hay movimiento. Entonces, sí es hemétrope, porque el más 2 es el que nos compensa la distancia. Si encontramos en un paciente, lo encontramos las sombras neutralizadas sin ningún tipo de lente. ¿Qué graduación tiene ese paciente? Correcto, tiene menos 2. ¿Por qué? Porque al compensar la distancia, tenemos que compensarlo con un menos 2. Si nada nos dio 0, pues nos dio que no necesita lente, el paciente es miope de 2 dioptrías. Espérenme otra vez, repito. santo. Sí. Por Sin eso, el RE, olvidémonos del RE. a una retinoscopía sin el A una retinoscopía sin el RE.
Entonces coloco el paciente, le coloco su montura, su forote, lo que sea. Veo que, ups, no hay movimiento. Está totalmente neutralizado. ¿Qué hemitropía tiene ese paciente? ¿Qué valor tiene ese paciente? Dígame nota. Sí, menos 2, pero no porque aquel lo dijo, sino porque eso es, no porque Natanael, Entonces, es menos 2, ¿por qué? Porque tengo que compensar mi distancia. Mi distancia es un lente de más 2, entonces tengo que compensarlo. Tengo que ponerle menos 2. Entonces, ya hay que ser residente, él es miope. El miope de menos 2. Sí, yo ya sé por la distancia de menos 2. Ahora, ya con la vejez, uno muchas veces no necesita lentes, sino uno se mueve para adelante, para atrás, con la retinoscopía y más o menos saca la graduación del paciente. En caso de que uno no tenga lentes, ahí se puede. También por el brillo que da el reflejo retinoscópico, pero en ese no se metan ahorita. La velocidad del movimiento de las sombras también le indica a uno de entre menos defecto, más rápido se mueven las sombras. A mayor defecto, las sombras son mucho más lentas. Como hay pacientes de menos 20, que uno va aquí y la sombra hasta ahorita está apareciendo por allá, y uno ya terminó de mover. Esos son bien delicados porque muchas veces cree uno que no tiene nada. Sí, porque el movimiento es supremamente lento. Pero por eso está todo lo demás de la historia clínica. Porque ya sabe que es imposible que no tenga nada. Correcto. Muy bien. Entonces, quedó más o menos. Ese de la... ¿Cómo es la que veo yo más? No, ¿cómo quiere decir que es contra la, es contra la regla? Entonces, siempre vamos a que la idea es que primero neutralizar el meridiano más positivo. ¿Sí? Porque otra es también, pero ya es más complicado, con la velocidad del movimiento. Yo miro el horizontal, miro el vertical. El que se me mueva más rápido es el que voy a neutralizar primero. Pero ya eso es enredarle la vida, entonces no lo hagamos. Muy bien. Entonces, ahora vamos a almorzar. Y nos vemos,